Bienvenidos y bienvenidas a Impacto Económico. Mi nombre es Marina Aguirre y estos son nuestros titulares. En nuestro mundo hoy les contamos que la CEPAL pronostica que Venezuela liderará el crecimiento económico de América Latina para el cierre del 2025. Y en nuestro expediente hoy nos ubicamos en Estados Unidos porque se cumplen 27 días del cierre de gobierno y les contaremos de algunas de las consecuencias económicas. En nuestro recorrido digital, China y Estados Unidos logran alcanzar un acuerdo preliminar sobre los aranceles. Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, proyecta que Venezuela tendrá el mayor crecimiento económico de la región en este 2025, con una expansión del 6% de su Producto Interno Bruto. De igual forma, para el 2026 se proyecta un crecimiento del 3% para Venezuela, teniendo en cuenta que el crecimiento promedio regional sería de 2,4% en este 2025 y 2,3% en 2026. En este contexto, el Banco Central de Venezuela ha reportado que la economía ha crecido en 8,71% en el tercer trimestre de este 2025, impulsada por el sector petrolero, más 16,12%, y actividades no petroleras, más 6,12%. Cabe destacar además que estas proyecciones posicionan al país caribeño como la economía de más rápido crecimiento en América Latina, superando significativamente el promedio regional estimado en 2,4% para este 2025. Y nos vamos a Honduras porque el país ha consolidado su liderazgo regional al revelar cifras donde exportó 6,1 millones de quintales de café en la cosecha del año 2024-2025. La cosecha 2024-2025 del café hondureño cerró con aproximadamente 6,1 millones de quintales exportados, generando más de 2.100 millones de dólares en divisas para el país. El sector representa entre el 3% y 5% del Producto Interno Bruto Nacional y cerca del 30% del PIB agrícola, según entidades oficiales. El derrame económico es monstruoso, es abismal. Por eso vemos hoy el desarrollo en muchas zonas del interior del país, donde usted ya está viendo centros comerciales, donde usted ya está viendo farmacias, donde antes había que venir a una ciudad y porque no había nada en esos pueblos o caseríos. Hoy usted ya está viendo el desarrollo interno entre las montañas, precisamente por el derrame que genera la economía cuando estamos en cosecha de café. El cultivo del café se desarrolla en 15 de los 18 departamentos del país y la cadena productiva moviliza más del 10% de la fuerza laboral rural, con más de 120.000 familias involucradas, lo que ha permitido un derrame económico que llega a poblaciones remotas, donde se observan nuevos comercios, infraestructura y servicios impulsados por el auge del sector. Hicimos el cierre con 6,1 millones de quintales exportados, más de 2.100 millones de dólares en generación de divisas. Esto viene a fortalecer la economía de nuestro querido país Honduras. Por otro lado, ya a partir de hoy, ya en muchos lugares se empieza a recolectar el grano y tenemos un pronóstico de 6,5 millones de quintales, que eso también nos viene a fortalecer, ¿verdad? Porque si entre más producimos, más generación de divisas, la generación de empleo, que eso es importante para nosotros, ¿verdad? Como hondureños, principalmente para evitar que los hermanos, amigos se vayan para otros países. Para sostener el crecimiento, el gobierno impulsa el Plan Nacional de Renovación del Parque Cafetalero, que contempla renovar 400.000 manzanas de cultivo y elevar el rendimiento promedio de 16 a más de 25 quintales por manzana hacia 2029-2030. Este aumento de productividad es clave ante la previsión de que las exportaciones alcancen entre 5,36 y 5,80 millones de sacos de 60 kilogramos en los años venideros.
Esta estrategia que busca renovar 400.000 manzanas de cultivo, pero también busca incrementar los rendimientos de los 16 quintales por manzana actuales a superar los 25 en el promedio nacional. Esto nos llevaría, con las acciones que estamos implementando, que en la cosecha 2028-2029 en adelante, Honduras pueda producir de forma sostenible 10 millones de quintales y poder recuperar nuestra posición de ser el quinto país mayor productor de café en el mundo. Durante el primer trimestre de 2025, los ingresos por exportaciones de café ascendieron a 867,8 millones de dólares, con una alza de más de 83% respecto al mismo periodo del año anterior, con el café representando cerca de los 18,4% de las exportaciones totales del país. Honduras refuerza su posición estratégica en los mercados internacionales. Para Telesur, desde Tegucigalpa, Honduras, Karim Duarte. De Honduras nos vamos a Japón porque en el país la inflación se aceleró hasta el 2,9% en el mes de septiembre. Según datos oficiales del Ministerio del Interior, esta cifra se alzó por 2 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, que se encontraba en 2,7%. Cabe destacar a su vez que este incremento se da en un contexto político que está marcado por la llegada de la nueva primera ministra, Takaichi, quien ha dado instrucciones a su nuevo gabinete para que elabore un paquete de medidas económicas para poder combatir el aumento de los precios, los cuales han tenido una tendencia al alza, como por ejemplo el arroz, principal alimento de la canasta básica de los japoneses, que ha tenido un aumento interanual del 49,2% frente al 69,7% de agosto. En mayo los precios del arroz se han duplicado con creces, alcanzando un aumento del 101,7%, el mayor en 50 años. Continuamos en el continente asiático porque el Fondo Monetario Internacional considera que China ha mostrado una mayor resistencia de la prevista ante los efectos de la guerra comercial y la debilidad de la demanda interna, según su último informe de perspectivas económicas para Asia-Pacífico. El organismo mantiene su previsión de crecimiento para China con el 4,8% en 2025 y en el 4,2% para el año 2026, cifras que repiten los pronósticos de julio, y destaca que el país ha logrado amortiguar el impacto de los aranceles estadounidenses gracias al efecto de los estímulos fiscales y a la resiliencia de sus exportaciones. El subdirector del FMI para Asia-Pacífico, Thomas Helbling, señaló al medio chino Shikai que el impacto de los aranceles ha sido menor de lo esperado y que esa diferencia, junto con el adelanto de actividad económico en China y el apoyo de la política interna, han dado al país una resistencia mayor de la prevista. Y continuamos con China, ya que los rápidos avances del gigante asiático en tecnología verde y también en innovación energética la han posicionado como líder mundial en descarbonización, otorgándole una ventaja estratégica en la cooperación climática internacional, según un economista. En el año 2020, China se comprometió a alcanzar el pico de emisiones de carbono antes del 2030 y la neutralidad de carbono para 2060, un ambicioso plazo que exige la mayor reducción de la intensidad de carbono jamás intentada por un gran país en desarrollo. El especialista afirmó que el progreso sostenido de China hacia estos objetivos ha fortalecido su capacidad para colaborar con socios globales en el desarrollo verde y además ha cumplido su compromiso en los últimos 10 años o incluso más. En términos de economía verde es que ocurre todo esto. Ahora China ocupa una posición dominante en la economía verde, incluyendo el desarrollo de nuevas energías, la solar, la eólica, la hidráulica, etc. La otra son las aplicaciones del nuevo sector energético en los sectores manufactureros, como el sector NEF, el almacenamiento de energía, la red eléctrica inteligente. Todo esto muestra que China tiene una ventaja en comparación con sus pares globales, lo que significa que hay un enorme potencial alcista para la colaboración global e incluso para la integración con la cadena de suministros global.
Si observamos lo sucedido en los últimos 10 años, China volvió a realizar un buen trabajo en términos de economía verde. China realmente ha cumplido su compromiso en los últimos 10 años, o incluso más. Es por eso que con este tipo de ambición a largo plazo de descarbonización, China debería tener más influencia e incluso más poder de negociación con sus pares globales, lo que significa conseguir más amigos para lograr la ambición a largo plazo de descarbonización para 2050 o 2060. Ahora debemos ir a la primera pausa, pero al regreso les contamos en nuestro expediente hoy que en Estados Unidos se cumplen ya 27 días del cierre del gobierno y también les estaremos contando de algunas consecuencias económicas. No se vayan, que ya volvemos con más. Gracias por acompañarnos, gracias por elegir Telesur. Continuamos con más impacto económico y les contamos que el cierre del gobierno de Estados Unidos, que este lunes llega al día número 27, dejará más de 46 millones de ciudadanas y ciudadanos en el país sin comida. Se trata de una de las crisis más severas de las dependencias federales. El Departamento de Agricultura, haciendo gala de escasa sutileza, ha informado este domingo que el pozo se ha secado, una forma de decir que no tienen más recursos para poder garantizar los alimentos a este sector de la población a partir del próximo 1 de noviembre. Las ayudas alimentarias, vitales para más de 46 millones de estadounidenses, en su mayoría mujeres, ancianos, niñas y niños, se verán interrumpidas. Este programa es una forma de asistencia nutricional suplementaria que reciben actualmente 1 de cada 8 estadounidenses. Y en este contexto vamos a revisar puertas adentro cómo afecta este cierre de gobierno al propio país, Estados Unidos. El llamado shutdown, resultado del fracaso en las negociaciones presupuestarias entre el Partido Republicano de Donald Trump y los demócratas, ha dejado en la incertidumbre a 750,000 funcionarios federales que se ven forzados a trabajar sin salario o a permanecer en sus hogares sin remuneración. El corazón del conflicto radica en la negativa republicana a destinar fondos suficientes para programas de atención médica, especialmente el Obamacare, que beneficia a sectores de bajos ingresos, mientras los demócratas exigen mantener el nivel de gasto social que existió durante la pandemia. La Casa Blanca ha respondido con amenazas de despidos inminentes y recortes adicionales, profundizando la crisis humanitaria que afecta principalmente a los trabajadores federales y a millones de ciudadanos que dependen de servicios esenciales. Agencias como la NASA han cerrado sus operaciones, los parques nacionales funcionan sin servicios básicos y los viajes aéreos enfrentan perturbaciones crecientes. Este caos institucional, que según analistas podría reducir el crecimiento del PIB en 0.2 puntos porcentuales semanales, refleja la incapacidad crónica del capitalismo estadounidense para garantizar estabilidad gubernamental. Mientras Trump y los legisladores republicanos priorizan recortes fiscales para los más ricos y restricciones migratorias, el pueblo norteamericano sufre las consecuencias de un modelo político que funciona para las élites económicas. Y este cierre va a generar una pérdida de cerca de 15.000 millones de dólares por semana de su Producto Interno Bruto. Así lo ha dado a conocer un memorando interno del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. La entidad estima la pérdida de unos 43.000 empleos. De la misma forma, la misiva anuncia una contracción de 30.000 millones de dólares en el consumo en caso de que el cierre gubernamental se extendiera durante un mes. De la misma manera, podría causar un impacto económico que estaría causando la reducción en el gasto de bienes y servicios de los empleados federales, mientras que el resto se derivaría de efectos indirectos en otros sectores.
Y es que el cierre de gobierno estadounidense también está generando una crisis alimentaria en las familias de militares. Más detalles los tenemos en el siguiente material. Veamos. En Estados Unidos, cientos de familias militares se ven forzadas a acudir a bancos de alimentos para subsistir, evidenciando el impacto de la parálisis administrativa en su seguridad alimentaria y económica. En este sentido, el director del Banco de Alimentos indicó que su misión es llegar a cualquier miembro del servicio y trabajador federal que se encuentre repentinamente sin sueldo. Estamos haciendo correr la voz. Oye, ven a ver a tu banco de alimentos local. Esta es una pieza por la que no tendrás que preocuparte por las reservas que tengas en tu cuenta bancaria. Nunca fui a un banco de alimentos cuando era marinero junior, pero debería haberlo hecho. Pero me da vergüenza ir porque, ya sabes, soy un marinero grande y malo y estoy defendiendo nuestro país. No debería tener que ir a este banco de alimentos, voy a aguantarme. Este cierre de gobierno ha aumentado la ansiedad entre los 1.3 millones de militares en servicio activo y sus familias. La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado haber identificado fondos para cubrir la paga militar. Mientras tanto, organizaciones de asistencia reportan un aumento sin precedentes en la cantidad de personas que buscan ayuda. Las filas para recibir alimentos se extienden hasta rodear por completo los edificios de los centros de ayuda. Anualmente atendemos a unos 300 veteranos y militares en activo y desde que comenzó el cierre hemos visto 61 registros nuevos. Las familias corren el riesgo de no poder pagar el alquiler, por lo tanto podría haber riesgos de desahucio. Podría haber un impacto en el crédito de las personas. Es posible que las personas no puedan pagar las cuotas del coche o la guardería. Lo que sí es cierto es que la cantidad de sectores afectados por el cierre del gobierno no se enumera fácilmente. Por primera vez, esta situación amenaza con el impago de los militares y en estos momentos los salarios de 1.3 millones de soldados activos en todo el mundo está amenazado, generando una crisis alimentaria en el sector. Y sin lugar a dudas son las y los ciudadanos estadounidenses los más afectados, por ende rechazan esta medida. Se necesitan dos para cerrar el gobierno, ¿verdad? Entiendo los dos lados. Así que cada lado quiere algo y cada lado no se mueve. Así que estamos en un punto muerto y como resultado, nosotros, los ciudadanos estadounidenses, terminamos padeciendo por ello. Así que no es beneficioso para nadie en absoluto. No necesariamente yo, pero conozco a personas que se ven directamente afectadas por el cierre del gobierno y es dañino. Toman decisiones basadas en sus propios intereses personales, no realmente los intereses de la gente. Y debido a eso, tienes que lidiar con las repercusiones y es una situación difícil. Un cierre de gobierno en Estados Unidos tiene consecuencias directas sobre la fuerza laboral federal, pero la suspensión de contratos y servicios gubernamentales afecta directamente a empresas privadas y a consumidores, debilitando así la economía en general. El precedente más grave de un cierre de gobierno fue entre el año 2018 y 2019, cuando el cierre se prolongó durante 35 días. Ahora nos vamos a ir a una segunda pausa, pero al regreso les contamos a nuestro recorrido digital que China y Estados Unidos logran alcanzar un acuerdo preliminar sobre los aranceles. No se vayan, que ya volvemos con más. Gracias por acompañarnos. Iniciamos nuestro recorrido digital con Sputnik Mundo, que titula de la siguiente manera. China y Estados Unidos logran alcanzar un acuerdo preliminar sobre los aranceles. Dicho acuerdo fue alcanzado tras 2 días de negociaciones en la capital de Malasia, que tuvo lugar de cara al encuentro entre el presidente chino Xi Jinping y su par estadounidense Donald Trump. Según se destacó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el acuerdo podría evitar la imposición total de aranceles estadounidenses a los productos chinos y lograría de esta manera una prórroga de los controles de exportación de tierras raras de China. Y avanzamos con el portal de la jornada que reseña: Trump
aumenta 10% de aranceles a Canadá. El mandatario hizo el anuncio en represalia a una campaña publicitaria producida por la provincia canadiense de Ontario contra los aranceles estadounidenses, la cual fue difundida durante el primer partido del Campeonato Norteamericano de Béisbol con gran audiencia. Su publicidad debía ser retirada inmediatamente, pero han permitido que se emitiera anoche durante la Serie Mundial a sabiendas de que era un fraude. Esto lo escribió Trump en su red Truth Social durante su viaje rumbo a Asia. Debido a su grave distorsión de los hechos y a su acción hostil, estoy aumentando los aranceles a Canadá en un 10% adicional por encima de lo que pagan actualmente. Y seguimos con el portal de Hispan TV, que nos cuenta que economía colombiana continúa en alza debido a políticas gubernamentales. El gobierno de Gustavo Petro en Colombia ha sorprendido a sus opositores al demostrar gran habilidad económica, logrando un crecimiento en sectores clave. Cuando comenzó el gobierno de Gustavo Petro, la derecha colombiana vaticinó erróneamente que el país iba a decaer en materia económica. El tiempo y las cifras han demostrado lo contrario, ya que año tras año los números son positivos por la estrategia económica que ha propuesto el mandatario colombiano. Las agremiaciones de industrias y del comercio han sido opositoras al gobierno desde sus inicios, insinuando también como una catástrofe algún altibajo que se pudo dar en el pasado. Pues bien, ahora les ha tocado reconocer que la economía en muchos sectores del país está en ascenso. Y para cerrar nuestro recorrido digital lo hacemos con TV BRICS, que nos muestra el siguiente titular. Exportaciones no petroleras de Egipto aumentaron un 21% en este 2025. El ministro de Inversiones y Comercio Exterior de Egipto ha presentado un informe de la Organización General de Control de Exportaciones e Importaciones sobre el comercio exterior del país de enero a septiembre de este 2025. Según el documento, las exportaciones no petroleras han aumentado un 21% y alcanzaron los 36.600 millones de dólares en comparación con los 30.300 millones de dólares en el mismo periodo, pero del año 2024. El ministro ha subrayado que este crecimiento fue impulsado por las reformas comerciales, la expansión de la infraestructura y una cooperación más estrecha con el sector privado. Los principales destinos de las exportaciones no petroleras continuaron siendo los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Arabia Saudita. Ahora vamos a ver los indicadores petroleros al inicio de la presente jornada. Vamos con el barril de petróleo intermedio de Texas, WTI, que marcó $61.40 con una caída de 10 centavos de dólar. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $65.03 con una caída de 18 centavos de dólar. Y el crudo promediado por la OPEP se mantiene en $68.33. Y hasta aquí Impacto Económico. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nosotros nos reencontramos a la brevedad. Que tengan una gran jornada. Chau, chau.